ante las 4 bestias y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Y cuando él abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente decir, ven y mira. Y salió otro caballo rojo, y al que lo montaba se le dio poder para quitar la paz de la tierra, y que se mataran unos a otros, y se le dio una gran espada. Y cuando él abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente decir, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía, 1 cuartillo de trigo por 1 denario, y 3 cuartillos de cebada por 1 denario, y no dañes el aceite ni el vino. Y cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo pálido, y el nombre del que lo montaba era Muerte, y el infierno le seguía. Y se les dio poder sobre la 4ª parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con muerte y con las bestias de la tierra. Antes de adentrarnos demasiado en el video, queremos dar crédito a Clarence Larkin por sus grandes obras sobre este tema, ya que gran parte de lo que estamos considerando hoy es resultado de sus labores en el Señor Jesucristo. Y después de estas cosas vi a 4 ángeles de pie en los 4 ángulos de la tierra, reteniendo los 4 vientos de la tierra, para que el viento no soplase sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Y vi a otro ángel que subía del este, teniendo el sello del Dios viviente, y clamó con gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de dañar la tierra y el mar, diciendo, no dañéis la tierra, ni el mar, ni los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los que fueron sellados, y fueron sellados 144,000 de todas las tribus de Israel. Aquí tenemos un respiro en la apertura de los sellos para que los elegidos de Dios de Israel puedan ser sellados, así como Dios reservó 7,000 en los días de Acab, que no doblaron la rodilla ante Baal. Primera de Reyes 19:18, así habrá un remanente según la elección de gracia. Y Dios reservará 144,000 de Israel, quienes durante el período de la tribulación no doblarán la rodilla ante el anticristo. Este sellado no es el sellado del Espíritu Santo, por quien el creyente es sellado, Efesios 1:13 al 14, sino que es un sellado a mano de ángeles. Cristo se refiere a ello en Mateo 24:31. Lo que es este sellado se nos dice en Apocalipsis 14:1, el nombre del Padre será escrito en sus frentes. Fueron sellados en sus frentes donde otros podían verlo. El de ellos no era un discipulado secreto. De la misma manera pública, los seguidores del anticristo serán sellados en sus frentes o en su mano derecha con la marca de la bestia, que es el número de su nombre, o 666. Tenemos un poderoso motivo para desear su venida por nosotros. Primero, hay un número definido salvado de todo Israel. Este número bien puede ser simbólico en lugar de literal. Esta primacía de Israel indica que al no estar la iglesia ya en la tierra, Dios retoma el curso interrumpido de sus tratos con su antiguo pueblo, pero hay aún más. Los judíos convertidos serán los predicadores durante la tribulación. Los 2 testigos del capítulo 11 de Apocalipsis son muy probablemente Enoc y Elías, o como algunos han sugerido, posiblemente Moisés y Elías. Es un hecho definitivo que uno será Elías. También es posible que los 3, Enoc, Elías y Moisés, aparezcan en esta tierra justo antes de los días del anticristo, ya que muy a menudo la Escritura, al hablar de 2 testigos, se sabe que añade un tercero en la ecuación. Por ejemplo, la Escritura sugiere que en boca de 2 o 3 testigos se establezca toda palabra. El profeta Malaquías indica claramente que el profeta Elías será uno de los profetas que regresará a la tierra en esos últimos días, justo antes de la segunda venida del Señor. En esos días sucederá que 10 hombres de todas las lenguas de las naciones se aferrarán al manto de un judío diciendo, iremos contigo porque hemos oído que Dios está contigo. Los 144,000, 12,000 de cada tribu serán del Israel terrenal, la descendencia literal de Abraham que vivirá en ese momento, y no de un Israel místico o espiritual.
Aunque las 12 tribus se perdieron hace mucho tiempo entre las naciones, su paradero no es desconocido para Dios, y aunque pueden haber perdido sus libros y registros genealógicos, de modo que no puedan rastrear su descendencia tribal, Dios sabe dónde están y quién es quién, y en ese día los ángeles con precisión omnisciente los sellarán según sus tribus, 12,000 de cada tribu. El ángel encargado del sellado viene del este. Esto es significativo. Insinúa que los sellados tienen su mirada dirigida hacia el sol naciente, buscando el cumplimiento de la promesa en Malaquías. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Los elegidos de Israel serán aquellos que temen el nombre de Cristo y que, al igual que Simón y Ana esperaron su primera venida, estarán esperando la venida de su Mesías. Y oí el número de los que fueron sellados, y fueron sellados 144,000 de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá fueron sellados 12,000. De la tribu de Rubén fueron sellados 12,000. De la tribu de Gad fueron sellados 12,000. De la tribu de Aser fueron sellados 12,000. De la tribu de Neftalí fueron sellados 12,000. De la tribu de Manasés fueron sellados 12,000. De la tribu de Simeón fueron sellados 12,000. De la tribu de Leví fueron sellados 12,000. De la tribu de Isaacar fueron sellados 12,000. De la tribu de Zabulón fueron sellados 12,000. De la tribu de José fueron sellados 12,000. De la tribu de Benjamín fueron sellados 12,000. Hay una diferencia notable en los nombres de las tribus tal como se registran aquí y los nombres de las 12 tribus originales. Aquí se omiten los nombres de Dan y Efraín y se sustituyen por los nombres de José y Leví. ¿Por qué es esto? La razón es clara. No sea que haya entre vosotros hombre o mujer o familia o tribu cuyo corazón se aparte hoy del Señor nuestro Dios para ir y servir a los dioses de estas naciones. No sea que haya entre vosotros una raíz que produzca hiel y ajenjo, y suceda que cuando oiga las palabras de esta maldición, se bendiga a sí mismo en su corazón, diciendo, tendré paz, aunque ande en la imaginación de mi corazón, para añadir embriaguez a la sed. El Señor no lo perdonará, sino que entonces la ira del Señor y su celo arderán contra ese hombre. Y todas las maldiciones que están escritas en este libro caerán sobre él, y el Señor borrará su nombre de debajo del cielo, y el Señor lo separará para mal de todas las tribus de Israel, conforme a todas las maldiciones del pacto que están escritas en este libro de la ley. En Deuteronomio 29, 18 al 21 leemos que el hombre o mujer o familia o tribu que introduzca la idolatría en Israel tendrá su nombre borrado de debajo del cielo y será separado de las tribus de Israel. Esto es precisamente de lo que las tribus de Dan y Efraín fueron culpables cuando permitieron que Jeroboam estableciera becerros de oro para ser adorados, uno en Dan, en la tribu de Dan, y el otro en Betel, en la tribu de Efraín. Primer libro de los Reyes, capítulo 12, versículos 25 al 30. Esta es la razón por la cual las tribus de Dan y Efraín son omitidas de la lista en este capítulo, y los nombres de José y Leví son sustituidos. Pero como las tribus de Dan y Efraín están en la lista de las 12 tribus que ocuparán la Tierra Santa durante el milenio, es evidente que el sellado de las tribus en este capítulo es más para preservación celestial que para mantenerlas para una herencia terrenal. Y esta visión se confirma por el hecho de que más tarde se las ve con el Cordero en el monte Sión celestial. La omisión de sus nombres en esta lista de los sellados es para mostrar que las tribus de Dan y Efraín deben pasar por la gran tribulación sin la protección del sellado. Entonces Jeroboam edificó Siquem en el monte Efraín, y habitó allí, y salió de allí y edificó Penuel. Y Jeroboam dijo en su corazón, ahora el reino volverá a la casa de David. Si este pueblo sube a hacer sacrificio en la casa del Señor en Jerusalén, entonces el corazón de este pueblo se volverá de nuevo a su Señor, incluso a Roboam, rey de Judá, y me matarán y volverán a Roboam, rey de Judá. Entonces el rey tomó consejo e hizo 2 becerros de oro y les dijo, es demasiado para ustedes subir a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, que te sacaron de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel, y el otro lo puso en Dan.
Y esto se convirtió en un pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno, incluso hasta Dan. Ahora estos son los nombres de las tribus, desde el extremo norte hasta la costa del camino de Hetlon, al ir hacia Hamath, Hazarenan, el límite de Damasco hacia el norte hasta la costa de Hamath, porque estos son sus lados este y oeste, una porción para Dan. Y junto al límite de Dan, desde el lado este hasta el lado oeste, una porción para Aser, y junto al límite de Aser, desde el lado este hasta el lado oeste, una porción para Neftalí, y junto al límite de Neftalí, desde el lado este hasta el lado oeste, una porción para Manasés. Y por el límite de Manasés, desde el lado este hasta el lado oeste, una porción para Efraín, y por el límite de Efraín, desde el lado este hasta el lado oeste, una porción para Rubén. Y por el límite de Rubén, desde el lado este hasta el lado oeste, una porción para Judá. En cuanto al resto de las tribus, desde el lado este hasta el lado oeste, Benjamín tendrá una porción. Y por el límite de Benjamín, desde el lado este hasta el lado oeste, Simeón tendrá una porción. Y por el límite de Simeón, desde el lado este hasta el lado oeste, Isaacar una porción. Y por el límite de Isaacar, desde el lado este hasta el lado oeste, Zabulón una porción. Y junto al límite de Zabulón, desde el lado este hasta el lado oeste, Gad una porción. Y junto al límite de Gad, al lado sur hacia el sur, el límite será desde Tamar hasta las aguas de contienda en Cades y hasta el río hacia el gran mar. Esta es la tierra que dividiréis por sorteo entre las tribus de Israel como herencia, y estas son sus porciones, dice el Señor Dios. Después de esto miré y he aquí una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y delante del Cordero, vestidos con ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban alrededor del trono y alrededor de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y el honor y el poder y la fuerza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Y uno de los ancianos respondió diciéndome: ¿quiénes son estos que están vestidos con ropas blancas? ¿Y de dónde han venido? Y le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y les sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado en el trono morará entre ellos. No tendrán más hambre ni sed, ni el sol caerá sobre ellos, ni ningún calor. Porque el Cordero que está en medio del trono los alimentará y los guiará a fuentes de aguas vivas, y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. Esta multitud lavada con sangre nos introduce a otra clase de los salvados del tiempo del fin. No representan a la iglesia, porque la iglesia ya ha sido retirada. Se diferencian de los ancianos que representan a la iglesia, en que ellos están de pie y tienen palmas en sus manos, mientras que los ancianos tienen coronas y se sientan en tronos, y tienen arpas y copas de oro en sus manos. Son un cuerpo elegido de gentiles reunidos de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. La afirmación de que salieron de la gran tribulación no implica necesariamente que salieron de la gran tribulación, ya que eso cubre solo la última mitad de la semana, y Juan los ve en el medio de la primera mitad de la semana. La versión revisada usa la palabra vienen en lugar de vinieron, y algunas versiones las palabras saliendo de. No dice que salieron de la gran tribulación, sino simplemente que salieron de gran tribulación. Y como toda la semana es un periodo de tribulación, podrían salir de tribulación en cualquier momento durante la semana. Son una vasta multitud salvada por la predicación del Evangelio del Reino. Aunque el Espíritu Santo regresó con la iglesia para escoltar a la novia a casa, no se deduce que Él permaneciera allí. Porque en los tiempos del Antiguo Testamento y durante el ministerio terrenal de Jesús, Él estaba activo en la conversión de los hombres. Y así será después de que la iglesia sea arrebatada. Aquellos que se conviertan durante el período de tribulación serán convertidos por el Espíritu Santo.
Se ha afirmado que esta multitud lavada con sangre representa a los gentiles que pasarán a salvo por la gran tribulación y que claman salvación porque han sido salvados del martirio y la muerte durante la tribulación y que sirven a Dios día y noche en el nuevo templo milenario en la tierra porque no hay día ni noche ni templo en el cielo. Mientras eso es cierto de la ciudad santa, la nueva Jerusalén, Apocalipsis 21, 22 a 25, no es cierto del cielo porque no son lo mismo. La nueva Jerusalén es el lugar, la ciudad que Jesús fue a preparar para su novia, la iglesia, Juan 14, 2. Y Juan declara que la vio descender del cielo. Que hay un templo en el cielo, se nos dice en los capítulos 11, 19, 15, 5 al 8 y 16. Y la declaración de que no tendrán más hambre, ni sed, ni el sol caerá sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los alimentará y los guiará a fuentes de aguas vivas. Y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. No es milenial, sino celestial en carácter. Y además, esta multitud lavada con sangre, siendo gentiles, ¿no podría servir en un templo judío terrenal? La visión de esta multitud lavada con sangre emocionará y alegrará tanto a las huestes angélicas que caerán sobre sus rostros y adorarán a Dios diciendo: amén, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y el honor y el poder y la fuerza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Y cuando él abrió el séptimo sello, hubo silencio en el cielo como por el espacio de media hora. No debemos olvidar que el séptimo sello incluye todo lo que sucede durante el sonido de las trompetas y el derramamiento de las copas, y así se extiende hasta la llegada del milenio. Para ilustrar, un cohete lanzado al aire puede estallar en 7 estrellas, y una de estas estrellas en otras 7 estrellas, y una del segundo grupo de estrellas en un tercer grupo de 7 estrellas. Así el séptimo sello incluye las 7 trompetas, y la séptima trompeta incluye las 7 copas. El silencio que siguió a la apertura del séptimo sello fue preparatorio para lo que iba a suceder durante el sonido de las trompetas y el derramamiento de las copas. Este silencio fue algo notable. Los 24 ancianos dejaron de tocar sus arpas, los ángeles callaron sus voces, y los querubines y serafines y todo el ejército del cielo guardaron silencio. Y tan grande fue el silencio que todo el cielo quedó asombrado por él. Y para añadir a lo notable de esto, Juan añadió que duró media hora. Ahora, media hora no es mucho tiempo cuando estamos ocupados en algo placentero, pero causa una tensión nerviosa cuando no sabemos qué va a suceder y cuando una vida está en juego. 1 minuto o incluso unos segundos parecen ser horas. La tensión de la media hora de silencio en el cielo fue intensa, pero ¿por qué esa media hora de silencio? ¿Qué presagiaba? Era el periodo de preparación silenciosa para los terribles juicios que iban a estallar en la tierra bajo las trompetas y copas. Y vi a los 7 ángeles que estaban delante de Dios y se les dieron 7 trompetas. Y vino otro ángel y se paró ante el altar de incienso de oro, teniendo un incensario de oro. Y se le dio mucho incienso para que lo ofreciera con las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y el humo del incienso que subió con las oraciones de los santos ascendió ante Dios desde la mano del ángel, y el ángel tomó el incensario y lo llenó con fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo voces, truenos, relámpagos y un terremoto. Tras el silencio en el cielo, Juan vio a 7 ángeles de importancia oficial, pues están en la presencia de Dios, a quienes se les dieron 7 trompetas. Las trompetas se utilizan para llamar a la guerra, para adorar, para la convocatoria del pueblo, para proclamar festivales como el año del jubileo, la fiesta de los tabernáculos y para juicios. Estos 7 ángeles se prepararon para sonar. Es decir, tomaron las trompetas que se les entregaron y tomaron sus posiciones donde pudieran a su vez sonar sus trompetas. Pero antes de que sonaran las trompetas, Juan vio a otro ángel con un incensario de oro en su mano venir y pararse ante el altar de incienso de oro. No se da el nombre de este ángel sacerdote y es inútil especular sobre quién era. Algunos afirman que era Cristo porque Él es nuestro gran sumo sacerdote, pero eso es irrelevante. Se nos dice que se le dio mucho incienso y que lo ofreció con las oraciones de todos los santos. Estos santos eran los santos del período de la tribulación y sus oraciones eran por la liberación de sus enemigos. Esto explicará el notable acto del ángel sacerdote de llenar el incensario con fuego del altar y lanzarlo sobre la tierra, cuyo efecto se vio en las voces y truenos que rompieron el silencio del cielo y los relámpagos y el terremoto en la tierra.
Como las mismas cuatro cosas suceden cuando suena la séptima trompeta, Apocalipsis capítulo 11, versículo 19, y se derrama la séptima copa, está claro que el séptimo sello, la séptima trompeta y la séptima copa terminan de la misma manera y se sincronizan en su final, es decir, todos terminan al mismo tiempo, al final de la semana. Los juicios que siguen en la tierra cuando suenan las trompetas y se derraman las copas son las respuestas a las oraciones de los santos por venganza sobre sus enemigos. Este remanente salvado aparece nuevamente en Apocalipsis 19, 1 al 5. Imagina el efecto sobre el mundo gentil de la aparición simultánea de 144,000 Pauls. Dejamos de asombrarnos por lo que sigue en los versículos 9 a 10. Observe, 1, estos son gentiles de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. 2, están reunidos de toda la tierra. Naciones significa poderes mundiales organizados en el sentido en que usamos la palabra, pero lo que sigue, tribus, etc., incluye el grupo más pequeño concebible de personas. 3, no son de la iglesia, el cuerpo de Cristo. Esto está representado por los ancianos. El versículo 15 fija su lugar relativo de bendición. La iglesia siendo sacerdotal, los santos de la tribulación pueden ser llamados levitas celestiales. 4, el tiempo terrenal al que pertenecen está fijado por el versículo 14. Estos son los que salieron de la gran tribulación. No es simplemente tribulación, sino el período llamado por nuestro Señor gran tribulación, porque entonces habrá gran tribulación, como no la ha habido desde el principio del mundo hasta este tiempo, ni la habrá jamás. Mateo 24, 21 a 25. Son innumerables, una gran multitud que nadie podría contar. Es fácil mantener estadísticas misioneras ahora. Aquí hay uno de los poderosos motivos para las misiones. Vemos en Apocalipsis 8 la plena fructificación de este tiempo de siembra de semillas. Esa tremenda cosecha probablemente sería imposible si no fuera por la preparación de las mentes de las personas de la tierra a través del testimonio actual. En otras palabras, si el Señor quitara su iglesia hoy y los juicios de los sellos comenzaran mañana, los obreros trasladados en tierras nacionales y extranjeras serían transportados y asombrados por los resultados de su ahora tan desalentador trabajo. Este capítulo ofrece toda justificación para creer que entre la venida del Señor por su iglesia y su regreso a la tierra con sus santos, la abrumadora mayoría de la humanidad viviente será salvada durante la gran tribulación. Ven, Señor Jesús. Se le recuerda al estudiante que en la medida en que el capítulo 8 describe la bienaventuranza celestial de los santos de la tribulación, es anticipatorio. La visión salta sobre lo que queda de la vida terrenal de estos santos y revela su estado eterno. Tampoco debemos suponer que son salvados entre el sexto y séptimo sello. La visión de manera intemporal muestra la obra redentora del período de la tribulación. Es el cumplimiento de Isaías 26:9. Cuando tus juicios están en la tierra, los habitantes del mundo aprenderán justicia.